Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Buenas tardes, buen domingo. Soy Graciela Fernández Mejide y este es el programa ¿Por qué? Ustedes recuerdan, quienes nos siguen, que desde hace ya unas semanas abrimos un ciclo que el gran título es el Bicentenario. Estamos ya hace varios meses con un gobierno nuevo, con situaciones en el mundo y en nuestro propio continente y en nuestro propio país muy cambiables y muy observables, que llaman mucho la atención, algunas por novedosas, otras por previsibles, pero que cuesta entender que hayan ocurrido. Y queremos discutir siempre con algunos sectores de nuestra sociedad qué está pasando ahora, cómo imaginan que viene el futuro. En este caso, hoy, tenemos con nosotros a dos empresarios o dos representantes de distintas empresas, de cámaras de distintas empresas. Uno de ellos es Miguel Blanco, que es contador egresado de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es director de Swiss Medical Group y uno de los directores del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, que es IDEA. Conformado IDEA por más de 400 las mayores empresas de la Argentina. Y el otro que nos acompaña es Jaime Campos, es licenciado en Sociología por la Universidad Católica y máster en Desarrollo Económico por la Universidad de Yale. Desde hace 7 años es el presidente de la Asociación Empresaria Argentina, que busca promover los valores de la iniciativa privada. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por haber venido. La verdad que les agradezco mucho que empleen este tiempo con nosotros. Queda un poco planteado el panorama que vamos a discutir junto con otro periodista que me acompaña. Bueno, él sí es periodista, yo no. Que es Pablo Marmorato. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Y Nicolás Reynoso hace nuestra parte técnica. Los escuchamos, por lo menos en la primera pregunta. ¿Cómo ven el presente? Bueno, lo vemos con esperanza. Creemos que primero hay una coyuntura mundial que parece favorable a Argentina. O sea, hemos vuelto a estar en el mundo después de muchos años de estar afuera. Los inversores y los países están mirando a Argentina como un lugar donde parecería que la racionalidad vuelve. Y creemos que hay un equipo armando del gobierno que, digamos, técnicamente podría llevar la cosa adelante. Entonces creo que sabemos que la situación heredada es muy difícil, porque nosotros la venimos viviendo hace tiempo, o sea que la conocemos probablemente mucho más que la media de la sociedad. Y creemos que hay una tarea muy, muy fuerte por delante para encauzarlo, pero creemos que hay una oportunidad y hay que apoyarla, la oportunidad. Fundamentalmente para un tema que a mí me preocupa mucho, que es que podamos discutir los temas con seriedad, ¿no? Con datos, con racionalidad, no con eslogans, ¿no? Y aparentemente todavía eso no se ha dado, ¿no? Porque las recientes discusiones, por ejemplo en el caso de la ley de empleo, son realmente muy superficiales, ¿no? Los datos no son concretos en cuanto a la ola de despidos. Cuando uno quiere profundizar, parecería que es en algún sector puntual, pero no es una generalidad. Y después las medidas, digamos, que se proponen tampoco son de resultados, y en el pasado han sido, digamos, refutadas, también por lo mismo que la proponen.
y dejan afuera todo lo que es la informalidad, que es donde probablemente están los mayores problemas. Entonces, esa falta, y eso se da en otros temas también. Sí, a mí me quedó toda la impresión de que más allá de que algunos a lo mejor creyeran que en serio eso podía ayudar a parar el desempleo, ha sido más una pulseada política de fuerza con respecto al gobierno que otra cosa. Para mi gusto, un poco temprana para el tiempo que lleva el gobierno, ¿no? Sobre todo cuando uno ve gobiernos anteriores. Pero bueno, así es la dinámica de la política. ¿No es cierto, Jaime? Sí. Bueno, empiezo diciendo que comparto en un todo lo que decía recién Miguel Blanco. Efectivamente, la impresión que tenemos nosotros es que el país en general, la economía en particular, venía realmente en una tendencia descendente muy clara, por lo menos ya hace bastante tiempo, pero el año pasado claramente, porque básicamente yo diría dos cuestiones. La primera es porque lo que uno ahora, con la perspectiva de unos cuantos meses con el nuevo gobierno, puede ver muy claramente es que habíamos perdido totalmente la institucionalidad, digamos, en Argentina. Es decir, no se creía nada, todos los números estaban manejados, había una absoluta oscuridad sobre la realidad en que vivíamos, todo se ponía bajo la alfombra, con lo cual realmente lo que estamos ahora es realmente empezando a ver con toda claridad la verdadera situación que tiene la Argentina, ¿no? Y en el terreno económico... Perdón, una pregunta. Sí. ¿Uno podía sospechar, ustedes creen que el gobierno se encontró con la situación más grave de lo que se creía? Yo creo que sí, francamente. ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque realmente, y además estas inercias, digamos, cuando uno tiene una tendencia de tantos años de alta inflación, de caída de la actividad económica, de empleo que se va perdiendo, sobre todo en los últimos tiempos, realmente hubo pérdida de empleo, no se generó empleo en Argentina, y menos en el sector privado. Lo poco empleo que se generó fue en el sector público, pero no en el sector privado. Lo cual es una carga. Claro, es decir, obviamente hay muy importante ciertas funciones que las tiene que hacer el sector público y que requieren empleo, pero cuando en una economía lo único que crece es el empleo público, evidentemente algo está pasando. ¿Sí? Algún agujero está tapando exactamente la medida. Y después me parece muy importante que el gobierno, yo le doy mucha importancia, porque siempre me parece que uno tiene que contestar una pregunta que es ¿qué cosas el gobierno puede hacer por sí mismo y hace, ¿no? Además de las que puede sugerir, indicar, etcétera, a otros sectores? El hecho de que el gobierno, por ejemplo, en un tema tan sensible como la inflación, haya dicho que la inflación es una responsabilidad principal del gobierno, ¿sí? Son los gobiernos los que tienen que bajar la inflación. Esto me parece muy importante, porque en el pasado, el gobierno anterior le adjudicaba la culpa de la inflación a los empresarios, ¿no? Cosa que muy obvia en el mundo, prácticamente la inflación en muchísimos países ha desaparecido y hay empresarios en todos lados, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, la razón son las erradas políticas económicas, ¿no? Entonces, que el gobierno lo haya asumido como que es mi responsabilidad bajar la inflación, me parece un acto de una gran madurez cívica, ¿no? Porque siempre es más fácil echarle la culpa a otro, ¿no? Así que nosotros, igual que como decía Miguel, nosotros también tenemos una esperanza en el sentido de que la expectativa claramente es de que las cosas van a mejorar. Yo creo que la economía en esta fase que se inicia, en fin, el famoso segundo semestre que todo el mundo habla, pero en concreto creo que la tendencia va a cambiar, va a haber un mayor crecimiento y por supuesto también mayor empleo, ¿no? El tema, por supuesto, lo que uno nunca sabe es la velocidad con que se va a producir esto. Claro. Es muy difícil de estimarlo. Miguel, usted recién hablaba de vuelta a la racionalidad, ¿sí? ¿En qué medidas, digamos, efectivas, Jaime recién nombró el combate a la inflación, usted cree que el gobierno está trabajando en estos 5 meses? ¿Qué vislumbra? Bueno, por un lado se corrigieron dos temas que digamos eran de total razonabilidad que hay que hacerlo, ¿no? El cepo cambiario era uno, o sea, no podíamos seguir, porque seguían yéndose capitales a pesar del cepo, digamos, que no entraban. Había que regularizar importaciones, exportaciones, pago de dividendos, toda esa situación había que regularizarla y lo hicieron profesionalmente y muy bien.
Y después la deuda con el exterior, ¿no? O sea, no podíamos seguir en un estado de default. Podía molestarnos mucho, pero... Exactamente, pero digamos, injusto, el fallo es, digamos, exagerado, todo lo que quiera, pero había que solucionarlo y era un fallo, digamos, la justicia la habíamos elegido nosotros, además la justicia, ¿no? No es que no nos la impusieron. Entonces esas dos cosas se solucionaron. Y ahora hay una serie de cosas que están trabajando que yo creo que no se ha dado suficientemente valor, que es la simplificación de la vida de las empresas, sobre todo de las pymes. Hay una serie de medidas que se están analizando en este momento y nosotros estamos ayudando porque nos piden propuestas y nosotros vamos y consultamos a nuestras empresas de nuestras distintas cámaras para ver que nos digan qué es lo que les preocupa o qué es lo que les dificulta su accionar. Y entonces hay, por ejemplo, hay una iniciativa en Capital que es la ventanilla única para trámites, donde es decir, bueno, ya tienen el expediente electrónico en gran parte, tienen que Eso elimina burocracia. Eso elimina burocracia, permite seguir por internet el estado de los trámites, elimina kioscos, digamos, facilita la vida. Y después kioscos significan porque lugares donde hay que, digamos, para conseguir la autorización, la habilitación y demás, hay que o esperar o hay que hacer algún pago. Yo acá voy a hacer un paréntesis. Cuando yo asumí el Ministerio de Desarrollo Social, había 6 ventanillas, todas tributarias de algún sector, que recibían los mismos trámites. Era... Bueno, eso es un avance. Después yo creo un tema que parece menor, pero no lo es, porque no lo es para las pymes, que es el tema de pagar el IVA a los 90 días. Claro. Ese tema es darle el 20% de la facturación como crédito gratis a las empresas. Hoy tenían que adelantarlo al mes siguiente y cobraban a los 90 días. Eso ya es un avance en la financiación de las pymes muy significativo. Y hay cambios de macroeconomía y hay cambios de modernización del Estado. Y en eso se está trabajando. Hay que desregular aquellas cosas que son innecesarias dentro de los trámites que se realizan, porque hay muchísimas cosas innecesarias. Se había hecho un gran trabajo en la época de Cavallo con Pablo Rojo, que era el secretario de la organización, se volvió atrás en muchas de esas cosas. Se volvieron a establecer los mismos pasos o que habían desaparecido. Hay cosas que son necesarias hacerlas, pero hay otras que no. Entonces, sobre todo hoy en el día de internet, hay muchas cosas que se pueden hacer a través de la internet. El tema de la transparencia para mí es otro tema, la ley de información pública y el hecho de publicar toda la información. Nosotros estuvimos hablando con Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción, que quiere trabajar sobre investigar la obra pública, y se encuentran con que en la de la obra pública no hay un solo registro, o sea, solo está el expediente de la licitación. No hay ni una planilla Excel. No hay un seguimiento. Entonces es imposible, digamos, hacer cualquier análisis, ¿no? Hay que armar el registro. Todas esas cosas, digamos, se pueden solucionar fácilmente hoy con la tecnología que hay. Sobre lo que decía recién sobre detener la inflación o ir disminuyéndola, además la obligación de la acción del Estado. Por otra parte, hay quienes dicen se va a apuntar al crecimiento, o este gobierno es un gobierno de empresas, casi mirando la política aquella de acumular arriba para que haya derrames, sabiendo que el derrame nunca se produce. Esto lo dejo para que lo hablemos en el próximo bloque, ¿está bien? Olvidemos todo de una vez. Así hagamos un trato que podamos sostener. Aquí, al menos un rato. Acurruquémonos, mi amor, todo está allá alrededor. La miseria y su estertor nos matan. Acurruquémonos, mi amor,
Bueno, nos quedó pendiente una pregunta. ¿Hasta qué punto retomo? En el tema de bajar la inflación, que es un punto que hoy sale primero en todas las encuestas, un punto de preocupación de la gente, tienen responsabilidad los empresarios, tiene responsabilidad el gobierno, es compartida. Bueno, con nosotros Miguel Blanco y Jaime Campos. Vamos a charlar sobre eso. Si quiere, no, digo, a ver, nosotros, bueno, hemos hablado mucho también con Sí, Miguel, Jaime. pero nosotros, digamos, a ver, lo que me parece que es muy importante a la gente hacerle ver lo siguiente. La inflación, en primer lugar, es una definición de economista, pero que se puede tenerla clara. La inflación, ¿qué es? Es el aumento generalizado de los precios de una economía. Es decir, cuando un precio aumenta, ¿no es cierto?, y todos los demás no aumentan o aumentan mucho menos que ese, eso no es inflación. Claro. La inflación es cuando hay un aumento generalizado de precios, ¿no? Entonces la pregunta que uno, hoy cualquier persona lo puede entender, me parece decir, bueno, ¿cómo puede ser que en una economía todos los precios aumenten más o menos, por ejemplo, como ahora 3.5 ¿no?, en promedio? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Porque son miles de empresarios, literalmente miles y miles de empresarios que producen las cosas más variadas, y sin embargo la inflación más o menos aumenta igual. Entonces, evidentemente, eso está totalmente estudiado, no es que es una presunción. Es un tema que no se discute en la ciencia económica desde hace muchos años, que la inflación, las razones de la inflación son las políticas fiscales, es decir, básicamente cuando un gobierno gasta más de los ingresos genuinos que tiene, y de la política monetaria. La política monetaria, entre otras cosas, convalida muchas veces justamente el déficit fiscal, ¿no?, a través de una emisión monetaria o a veces no es el caso ahora, pero a veces de créditos dados en forma muy excesiva, en fin, momentos así cuando hay que expandir la economía en exceso. Y Sobre todo expandiéndola por el consumo. Claro, entonces, el consumo interno. Entonces, a ver, primera cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El empresario, obviamente, lo que quiere es naturalmente mantener a su empresa, ¿no es cierto?, con un nivel de rentabilidad, ¿no es cierto? El empresario, por definición, y además es muy importante que así sea, quiere que su empresa tenga más rentabilidad. Claro. El empresario que se satisface con rentabilidades muy bajas, o que dice, bueno, este mes voy a perder, el próximo también, qué sé yo, no dura mucho. Sus Esa es la realidad, tampoco. ¿no? Entonces el empresario es una persona que por definición busca que su empresa sea eficiente, y como una forma, no la única, pero un indicador de eficiencia es la rentabilidad. No es el único, porque obviamente si aumenta su participación en el mercado, ¿verdad?, si el prestigio de sus servicios o productos aumenta en la comunidad, es decir, no es el único criterio, pero evidentemente la rentabilidad es un factor central para ver si el desempeño general de la empresa es bueno o no. Habiendo dicho eso, entonces, nosotros lo que creemos es que, y esto me parece que es un tema de fondo, y justamente en una radio, en un programa así se puede plantear, en la sociedad, y creo que ahí sí hay una autocrítica que los empresarios tenemos que hacernos, que es, el empresario tiene que mostrarle a la sociedad, explicar cuál es su rol. Y la verdad que eso no lo hemos hecho bien. Es decir, en todo caso queda mucho por hacer, ¿no? ¿Qué quiere decir que es su rol? Vamos al tema del empleo que está tan claro en estos días. Uno dice, ¿cómo se genera empleo? ¿No? A mí esa gente que va en las calles con manifestaciones y dice, queremos trabajo. Y perfecto, tienen derecho. Ahora la pregunta es, ¿quién genera el trabajo? Y el trabajo, que yo sepa, se puede generar de tres maneras. O a través del Estado, sabemos que el empleo de nuevo, público. el empleo público tiene una limitación, como hablábamos antes. El empleo individual, sí, hay algunos casos en que uno se puede autoemplear, digamos. Uno puede ser uno solo, por ejemplo, el caso de profesiones liberales, ¿no es cierto?, médicos, etcétera. Algunas áreas puede haber, pero en todos los países del mundo, el 70-80% del empleo es generado por empresas. No necesariamente industriales. No, de servicios, de todo tipo, ¿no? Del sector agropecuario, pero empresas. Y entonces la pregunta que uno dice es, muy bien, si las empresas son las grandes generadoras de empleo, ¿cómo se hace para generar más empresas? Y las empresas no se generan automáticamente, las genera alguien que es un empresario, uno o dos empresarios. Entonces la génesis de las empresas está en que existan más empresarios dispuestos, personas que se ponen como empresarios y que crean empresas.
Fíjense si en este momento en Argentina, en vez de tener un crecimiento de empresas como el que tenemos, tuviéramos el doble o el triple, ¿no es cierto? Cantidad de gente poniendo empresas. Algunos le están yendo bien, otros mal. Esa vitalidad empresaria es lo que realmente genera que la economía crezca y sobre todo que genera empleo. Y eso me parece muy importante transmitirlo, porque si no, la gente a veces no le... Y a veces aparece como el enemigo del empresario. Exactamente. Jaime, pero le hago una consulta y se la traslado también a Miguel. Hablando de inflación, una de las lecturas que se suele hacer es que es por expansión monetaria, ¿sí? Mayor emisión de moneda. Otra de las lecturas también es que se podría, digamos, como controlar o volver a tasas normales de inflación por oferta, digamos, sobre todo para incrementar la oferta en los diferentes sectores, que haya más bocas de expendio, ¿sí? Que haya competencia dentro de los sectores. Usted recién nombraba también el tema de muchas empresas en diferentes rubros. ¿Cuál es el clima que encuentran hoy? ¿Qué creen que se podría, digamos, como generar para que haya mayor competencia y también pueda, digamos, en ese sentido, aportar para la baja de la inflación? A ver, yo le quería agregar algo a lo que dijo Jaime y después contestar esta pregunta. Que es cierto que esto ocurre, digamos, pero también es cierto, y eso hay que conocerlo, que hay muchas de esas empresas que se crean que en el primer año desaparecen. Y esto es una cosa general. Eso hay en Estados Unidos hay estadísticas que el 80% de las empresas que se crean desaparecen en el primer año. Porque fracasan por falta de financiación, porque no tienen, o el producto no pega, por distintos motivos. Y eso eso hay que aceptarlo como, digamos, como una realidad. ¿no? Yo creo que nosotros lo que venimos diciendo es que lo que hay que hacer, y lo venimos diciendo desde el año 2013, ya de fines del 2013, por eso nos juntamos, porque una de las razones por las que nos juntamos en el Foro de Convergencia Empresarial es decir, bueno, tenemos que hacer escuchar la voz del empresario, que es un poco lo que decía Jaime, explicar el rol. Es que hay que crear las condiciones para que eso ocurra. Si se crean las condiciones, las inversiones van a venir. Hoy, digamos, estamos en un momento coyuntural donde, digamos, y conociendo cuál es la mecánica de la generación de inversión, las inversiones que van a venir este año son las que las empresas ya tenían decididas y que las habían retenido porque no estaban dando las condiciones, pero ya estaban decididas. Esas son las que van a empezar a venir en el segundo semestre. En octubre, noviembre, cuando las empresas hacen su presupuesto, van a venir nuevas oportunidades, sobre todo las empresas multinacionales. O sea, los gerentes locales la van a elevar, se van a aprobar y van a empezar a venir en el 2017. Esa es la mecánica. Ese es el desafío, además. Exactamente. Entonces hay que crear las condiciones para eso. Nosotros creemos que dadas las condiciones, las empresas, y las condiciones se están dando, van a venir las inversiones. Porque Argentina tiene muchos recursos. Hay ejemplos, por ejemplo, lo que está pasando con las industrias tecnológicas en Argentina, que han pasado de empezar tímidamente a tener hoy exportar más de $1.000 millones en servicios. Sí. ¿no? Y realmente esas, digamos, no es lo mismo con una fábrica que comprar una computadora, ¿no? La inversión es totalmente distinta y genera mano de obra. Está probado que por $1 millón puesto en una fábrica se genera un puesto de trabajo, pero por $1 millón puesto en computadoras se generan 10. Claro. O más, ¿no? Entonces, y hoy el crecimiento en el mundo de servicios. Cuando vos decís computadoras, si estás hablando genéricamente de informática. Exactamente. Y hay muchísimas cosas. Digamos, hay un talento argentino en ese sentido. Las empresas que han crecido, Mercado Libre, Globant, todas esas que están prestando servicio al exterior, hoy son multinacionales argentinas que están cotizando en la bolsa de Nueva York y son empresas de hace menos de 10 años, ¿no? Sí. Ahí hay una Después letra un muy punto importante. que me parece que es importante, de nuevo, un poco pensando en estos días, ¿no es cierto? Que la gente, los temas son de dominio público, ¿no? Un poco quería reflejar casi un sentimiento del empresario cuando se habló de este tema del empleo. Una de las cosas que hay que entender es que el empresario quiere, pero profundamente, nunca quiere despedir. A ver si lo entendemos bien. Es decir, el empresario, ¿qué hace? ¿No es cierto? Identifica una actividad. Dice, bueno, yo creo que puedo hacer tal cosa. Hagamos el ejemplo más sencillo. Ahora que veo estas medialunas que te parecen tan ricas que nos ofrece acá a los amigos. Y que dejaste de comer una para hablar. Claro. Digo, yo pongo una pequeña casa para producir medialunas. Muy bien, para eso contrato 2-3 personas, ¿sí? Se familiarizan con el negocio, en fin,
me conocen, entienden los valores, me comprenden a mí como empresario que soy el que define el proyecto. Bueno, tratamos de vender las medialunas, muy bien. Si la venta no va bien, desprenderme de esas personas, para mí, es muy doloroso. Son personas que conozco, son personas que además hacen el trabajo bien, los tengo acá trabajando conmigo. Entonces, esa idea de que el empresario despide así como quien se desprende de algo muy fácil, es un error. Es un error. Bueno. Realmente el empresario se desprende de gente en situaciones realmente límite, cuando realmente hay una caída fuertísima de la actividad que no se puede sostener, no se ven perspectivas, o la empresa le va mal, como decía Miguel, porque eso es un punto que a veces uno se olvida. Ser empresario, hay que tener que el riesgo empresario continúa siempre, digamos, ¿no? No es que, es decir, tanto para pequeñas, medianas y grandes. Hay muchas grandes empresas que estaban en la Argentina de pie hace unos años atrás y que ahora no están más, han desaparecido. ¿Por qué? Porque cambiaron la situación económica. Fíjense los cambios que ha habido en ciertas actividades. Por ejemplo, en la industria petrolera, el petróleo pasó de 120, ahora estaba más o menos, 110, y va a estar a 25. Ahora, bueno, está levantando, está en 50. Le digo decir, entonces la actividad económica es por definición muy inestable en el mundo, cambian las cosas todo el tiempo. Entonces, digo esto porque me parece que con el tema del empleo, como digo, el empresario no tiene interés en despedir gente. Bueno, Al contrario. acordemos, Jaime, que entre uno que fabrica medialunas con 3 personas a una empresa multinacional donde el contacto del empleado, del obrero, lo que sea, con el dueño o los dueños no es personal, hay una diferencia. No van los afectos, más bien iría, o fui capaz de introducir mucha tecnología y reemplacé mano de obra, cosa que están haciendo los bancos. Vos vas hoy a un banco a hacer un trámite, te encontrás 7 ventanillas y un solo empleado, por lo cual haces unas colas impresionantes. Ustedes a lo mejor no lo hacen, pero yo sí. Sí. El home banking digamos, disminuido muchísimo. Exactamente, lo que puedo lo hago por el home banking, ¿no? Y también me imagino que en algunos sectores despedir significa admitir que se ha fracasado, según donde sea. Absolutamente. De esto vamos a hablar enseguida, ¿eh?